Buenas tardes a todos, damos la bienvenida al webinar del día de hoy a cargo del doctor Maurice Rocosier de H&N. Él es el representante técnico para Latinoamérica. El doctor Rocosier nos va a tocar un tema importante y actual en las aves de postura, que son los puntos claves que deben tener las aves en la etapa de levante para así lograr una producción exitosa. Sabemos que desde el momento en que empezamos la preparación y alistamiento del galpón y el recibimiento de las pollitas empieza el camino para lograr que todas esas aves logren una etapa de desarrollo y de producción exitosas y así logremos alcanzar los objetivos propuestos con cada lote. El doctor Maurice nos va a hablar de la etapa de cría, de desarrollo, de levante. También nos va a demostrar con su experiencia lo crítico que tiene que ser y cuidadoso que tiene que ser la etapa de levante para lograr expresar todo el potencial genético que las aves traen en sí, para lograr también ese desarrollo óptimo y así pues hacer que los problemas que puedan presentarse en la producción sean minimizados o sean eliminados conforme a un excelente manejo y un excelente resultado del levante de las aves. Entonces les damos la bienvenida. Por favor, al final de la charla esperamos sus preguntas. Agradecemos a todos por su asistencia y damos paso al doctor Maurice. Buenas tardes. De este segmento vamos ya a comenzar a hablar a partir del momento que las aves llegan ya al galpón. Este periodo lo denomino brooding, que es de 1 a 21 días, las primeras 3 semanas de vida que son críticas para la ave. Los objetivos que nosotros tenemos que tener durante este periodo es lograr la máxima viabilidad en primera semana, la menor mortalidad posible. Vamos a hablar también de que entre desarrollos óptimos durante 3 primeras semanas. Nuestro objetivo es lograr el crecimiento y desarrollo lo mejor posible, lo máximo posible. Y por último, que es lo que nosotros recomendamos y junto con otras casas genéticas, es cómo ejecutar un despique adecuado. Vamos a hablar del despique infrarrojo brevemente y también sobre el despique que se hace a los 7 días. Primero vamos a partir con el programa de luz. Bueno, algunos de ustedes saben, muchos de ustedes saben que existe un programa de luz que es intermitente, el cual se recomienda en las primeras 7 a 10 días de vida. ¿Qué es lo que nos ayuda el programa intermitente? Sincroniza los comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las pollitas, debido a este programa intermitente, se van a ir a acostar a la misma hora, se van a despertar a la misma hora, lo que les va a permitir sincronizar los comportamientos, junto con el de alimentación y de descanso. Nos va a permitir estimular el consumo, porque cada vez que se prende la luz, las aves se van a decir, es mi hora de comer, y van a ir a consumir alimento. También se describe que este programa intermitente ayuda a mejorar la uniformidad, de hecho está aprobado, y también por lo tanto va a tener una menor mortalidad a la primera semana. ¿Cómo se ve? Y reducción de los costos de electricidad, porque van a aumentar las horas en que la luz va a estar apagada. Vamos a hacer un programa intermitente. Este es un ejemplo. Durante los primeros 7 a 10 días de día, 4 horas luz prendida, 2 horas luz apagada, 4 horas luz prendida, 2 horas luz apagada. Obviamente este tipo de programa solamente se puede realizar cuando son galpones oscuros, y un galpón oscuro se denomina cuando la luz apagada hay menos de 3 lux al interior. Luego sí, ya hablando un poco del programa intermitente, que este es el objetivo y la meta que nosotros deberíamos tener para maximizar el potencial genético del ave. Está el programa no intermitente, que es el tradicional, que es más común en nuestras regiones. En este caso nosotros recomendamos 22 horas por 2 a 3 días, luego 20 a 21 horas, por ejemplo, la primera semana, y luego ir reduciendo. Particularmente no recomiendo, no me gustan los programas que son de 24 horas durante 2, 3, 4, 5, 6 días, o la semana completa, porque las aves necesitan sí un periodo de oscuridad y de descanso, igual que nosotros.
es la ventaja de este que se ocupa en estos tipos de galpones, tanto abiertos como cerrados, obviamente. Y todos sabemos cómo se ve, son 22 horas de luz y 2 horas de oscuridad. Aquí cuando vemos la fase de transición de un programa intermitente versus uno que no sea intermitente, el programa intermitente luego del séptimo día, que viene siendo con 2 horas de luz, 1 hora de oscuridad, 2 horas de luna, 1 hora de oscuridad, etc., pasa un periodo de transición en que genera 2 horas de oscuridad, 4 horas de oscuridad, perdón, en medio del fotoperiodo, y luego al noveno día ya se junta y ya se deja completamente con 8 horas de oscuridad y el resto de horas de luz. Este es un ejemplo. Y lo que sucede con el no intermitente va gradualmente aumentando las horas de oscuridad hasta llegar al mismo décimo día, por ejemplo, en este caso, a 8 horas de oscuridad, igual que el programa intermitente. Continuamos. ¿Qué es lo que necesitan las pollitas durante la primera semana? Temperatura. En este caso 34 grados los primeros días. Tenemos que tener mucho ojo siempre, y la parte vital de todo es observar las aves, estar ahí, ver el comportamiento de las aves. Si tenemos pollitas empastadas, quiere decir que estamos con la temperatura muy alta o la temperatura muy baja. Si nos llegan pollitas más pequeñas o de lotes jóvenes, como lo mencioné anteriormente, van en las áreas con mejor temperatura. Estas son las recomendaciones de la nueva guía, son muy similares a las recomendaciones antiguas de otras casas genéticas. Se diferencia entre jaula y piso, son diferentes temperaturas, un poco mayor para piso, y luego se va reduciendo cada semana a 3 grados Celsius hasta que no se necesite mayor fuentes de calor, hasta los 21 grados, 20 grados, ahí depende también de cada empresa, hasta llegar al área de isotérmica. Como dije, lo importante siempre es ver el comportamiento de las aves. En este caso, estas son fotos de jaulas, pero también se aplica para piso. Como todos sabemos que una correcta distribución, las aves se ven uniformemente repartidas. Si tenemos baja temperatura, las aves se van a agrupar. Y si tenemos exceso de temperatura, las aves se van a alejar lo máximo posible entre ellas. Siempre lo importante es, más allá de la temperatura que uno vea en el termómetro, es cómo se están comportando las aves y la cloaca, que vamos a hablar después. Y lo otro que se necesita humedad durante las primeras semanas, 60-70%, ojalá. Lo esperable, luz 30-50 lux, la mayor intensidad posible. Lo importante es que sea uniforme, que no haya zonas oscuras. Si hay crianza en jaula, que al interior de la jaula tengamos 30-50 lux, sea incluso en la zona de confort, entre el bebedero y el comedero haya 30-50 lux. Obviamente necesitan alimento, como mencioné anteriormente, el alimento la llega con el máximo nivel posible, independiente del tipo de comedero, y si se recibe, obviamente como se va a recibir con papel, tirar alimentos sobre el papel para ayudarles a alimentarse lo más antes posible, tanto piso como jaula. La otra necesidad es el agua. Como lo dije, idealmente tiene que ser tipo 360, bebederos extra los primeros 5 o 7 días. Nuevamente reducir la presión de agua para que se pueda ver la gotita en el caso de esto en el caso que sean niples, y así es más fácil para ellas beber. Obviamente estimular a las pollitas al consumo, como lo dije, que se vea la gota, llenando los cortagotas con agua, etc. Y evitar el agua caliente. Por lo tanto, si uno va midiéndolo, porque si está sobre 25 grados, empieza a existir rechazo al consumo, por lo que se recomienda hacer flashing periódicamente para lograr disminuir la temperatura del agua. Como es muy bajo el consumo, el agua queda estancada en los chupetes, en las líneas de bebederos cuando son niples, y habría que hacer este flashing para bajar esa temperatura, sumado a la temperatura ambiental durante la crianza. Estos son ejemplos de cómo son la altura que uno debería esperar después a lo largo del crecimiento para bebederos tipo nipple y para los bebederos tipo campana, le digo yo. Y no nos olvidemos de la ventilación, que es algo importante y crítico, que a veces se nos olvida. Y a pesar de que se necesita temperatura, también se necesita ventilación.
no nos olvidemos que estamos quemando oxígeno, produciendo CO2 o monóxido de carbono en el caso de mala combustión. ¿Cómo saber que esté todo bien? Nuevamente el comportamiento, como lo mencioné. Eso es una cosa que lo vi antes. También, cómo saber que está todo bien, tenemos que hacer la medición del llenado del buche. Pueden ser 50 a 60 aves. Que, bueno, nosotros sabemos cómo se un llenado del buche correcto o un incorrecto, cuáles son las metas: 6 horas post alojamiento, un 75%, y a las 24 horas, pero ojalá antes, mucho antes, de tener 100% de las aves con alimento en el buche. Esto es un muy buen indicador de cómo estamos haciendo las cosas en la recepción de las aves y de la mortalidad de los ciervos. Una tercera herramienta que nosotros podemos utilizar para saber que esté todo bien, junto con evaluar el comportamiento y el llenado del buche, es la temperatura cloacal. Tiene que ser de 40 a 41 grados Celsius. Lo importante es que no solamente ahora, sino que a lo largo de la crianza nosotros tenemos que ajustar nuestro, en el caso del galpón automático, set point de temperatura en base a la temperatura cloacal. Esto es muy importante en broiler, por ejemplo, que se mide la temperatura cloacal para ir ajustando la temperatura del galpón. Y no dejar como algo fijo el programa de temperatura. Existen 2 termómetros para medirlo. El que más me gusta a mí es el Cooper, que es mucho más exacto que el infrarrojo. Bueno, como resumen, como saber que está todo bien, evaluamos comportamiento, tenemos el llenado del buche y tenemos la temperatura de la cloaca. Esas 3 herramientas nos van a permitir para saber que a la recepción y la primera semana, los primeros días, estamos haciendo bien las cosas. Como mencioné, voy a hablar un poco del despique. Existe la posibilidad de que sea infrarrojo. Este se realiza en la planta de incubación. Previamente el dolor cae a los días, entre 10 y 21 días ya se cae. Esta es una foto de una máquina en Canadá. Esto es como la evolución, no es una buena foto, pero traten de ver la evolución del pico, que se necesita un área de necrosis y posteriormente cae. ¿Cuál es el cuidado extra? Siempre que se realice el despique infrarrojo, el bebedero tiene que ser 360 en el caso de no puede ser otro. En el caso de no tener 360 y ese tipo vertical, tiene que haber sí o sí bebedero auxiliares, porque si no la mortalidad va a ser elevada. Alimento máximo, lo mismo que sucede cuando se recibe las pollitas, en papel, harta cantidad en el papel también. La intensidad de luz máximo también para estimularlas, para tenerlas activas. Luego tenemos el otro despique, que es el de precisión, que se realiza entre los 7 y 10 días. ¿Cuál es el cuidado extra? Se tiene que hacer sí o sí con aves sanas. Tiene que hacerse con el personal adecuado, personal totalmente entrenado. Tiene que hacerse con equipo adecuado, el equipo tiene que estar bajo una mantención perfecta. Y tiene que haber una supervisión constante, porque a diferencia del despique infrarrojo, que es muy parejo, hay una condición de un factor humano, que por lo tanto requiere una supervisión constante. Por último, post despique, que es lo importante, es monitorear el consumo de agua, obviamente, reducir la presión de agua para que sea más fácil, usar bebederos adicionales, aumentar la temperatura levemente, el nivel de alimento y agregar vitamina K antes y después. Son algunas de las herramientas que nos ayudarían a hacer un despique, un post despique exitoso. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves del brooding? Son las 3 primeras semanas: agua, alimento, luz, temperatura y humedad, que lo mencionamos. Evaluar el comportamiento de las pollitas. Ojalá sí hacer un programa intermitente de luz y un adecuado manejo del despique. Ahora pasamos al growing, que es de 3 a 9 semanas. ¿Qué es lo importante de esta etapa? Aquí vamos ya a definir cuáles son los programas de luz adecuados según nuestros objetivos. Tenemos que lograr un crecimiento óptimo y vamos a monitorear el desarrollo. Una forma de hacerlo es con el emplume y que las mudas de plumas se hagan en el periodo adecuado. Primero vamos a hablar del programa de luz. El primer estamos porque es muy diferente que si hay un nacimiento en México y en el hemisferio norte, o en Perú y en el hemisferio sur. El mismo día, ustedes pueden ver acá que las luces, que las horas de luz al comienzo de producción o post transferencia, por ejemplo, van a ser muy distintas.
Y lo mismo sucede si hubo otros dos países como Senegal e Indonesia, hemisferios diferentes. Nacimiento de Julio, también, al inicio de producción, post-transferencia, tienen horas de luz, días diferentes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, saber cuáles son nuestras horas de luz al momento durante el crecimiento, durante el levante y sobre todo también post-transferencia a producción. El paso 2, tenemos que saber cuál es el origen y el destino de nuestras aves. El origen quiere decir el galpón de crianza, si es abierto o cerrado, el galpón de producción, si es abierto o cerrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si va de un galpón abierto, va a otro galpón abierto, que es fácil, nuestras horas de base en crianza tienen que ser iguales, nuestras horas al final de crianza post-transferencia tienen que ser iguales o mayores a las horas de luz natural al final de crianza. Si es cerrado y van al galpón abierto, de crianza se va al galpón de producción abierto, las horas al final de nuestro periodo de levante tienen que ser iguales o mayores, de nuevo, a la luz natural al final de nuestro levante. Si nos vamos a galpón abierto, a producción cerrada, nuestras horas en producción tienen que ser iguales a nuestras horas en el galpón abierto. O sea, si nosotros transferimos con 12 horas, tenemos que tener las mismas 12 horas en producción. Esta herramienta está en la guía de manejo para que ustedes la revisen y les va a servir como una ayuda cuando tengan que hacer programas de iluminación. ¿Cuál es el paso 3? El motor, pues corto, de 9 a 11 horas, en el caso de corto, como dije, el pone cerrado, pero va a existir un ahorro de costo de electricidad. Se va a concentrar el consumo de alimentos en menos horas, por lo tanto va a ser un desafío. Muy pocas horas van a tener que consumir el alimento necesario para su crecimiento. En climas muy cálidos podría ser muy desafiante. Y el largo es para todo tipo de galpones, 12 a 14 horas por día, va a depender sobre todo de las horas de luz natural que existan. Hay un mayor gasto de electricidad, que uno quiere aumentar las horas de luz, si quiere aumentar las horas de luz artificial por sobre las horas de luz natural, por algún objetivo de tamaño de huevo, por ejemplo, y obviamente tiene mayor tiempo para consumir el alimento, por lo que podría en teoría ser más fácil lograr los pesos. Este es un ejemplo de un programa corto, aquí llegamos a 10 horas, y este es un programa más largo que llegamos a 13 horas de base. Y los dos comienzan con 22 horas de luz, llega a 10 a la semana 7, con 22 llegamos a 13 a la semana 6. ¿Cuál es el paso 4? Entonces, anteriormente vimos cuáles son nuestras horas de luz base mínima durante el levante. Ahora vamos a ver cuánto nos vamos a demorar en lograr esas horas. Normalmente hay dos opciones, programa lento y programa rápido. El programa lento, se hace para lograr un mayor tamaño de huevo, no de alimento, perdón por eso. Hay más tiempo para consumir alimento y sobre todo se recomienda en climas cálidos. Y el programa rápido, una reducción muy rápida de luz para llegar a las horas mínimas propuestas, nos va a permitir tener una mayor sensibilidad de estímulos para inicio de postura y un ahorro energético porque vamos a tener menos horas de luz artificial. Este sobre todo está enfocado para mercados en que no les interesa un tamaño de huevo más grande, pero sí tener la mayor cantidad de huevos posible, lo antes posible. Este es un ejemplo de un programa de reducción largo, que recién en la semana 12 vamos a tener las 12 horas de luz base. Nuevamente este está enfocado a un tamaño de huevo más grande. Por ejemplo, Bolivia. Y este es uno que no está interesado en un tamaño de huevo tan grande, por lo tanto es un programa de reducción rápido. El programa de luz obviamente nunca debe ser mucho menor que en producción. Esta es la intensidad de luz acá. La intensidad de luz nunca debe ser mucho menor que en producción,
Tiene que evitar aumentos bruscos de intensidad de luz post-transferencia y siempre es una buena alternativa, no buena alternativa, yo creo que es sí o sí hay que tener malla polisombra o brownout para disminuir, en el caso de que lo pones abierto, la intensidad de luz en crianza. Eso va a ayudar a la uniformidad, eficiencia de conversión y menor mortalidad. Vamos a hablar un poco del desarrollo de las aves. Yo les mencioné que ya desde 1993 se describe un desarrollo tetrafásico con 4 fases. Ahora nos vamos a enfocar en las primeras 12 semanas, que es lo importante. En este desarrollo tetrafásico tenemos primero el desarrollo de los órganos, tanto del sistema digestivo, sistema inmune, entre otros. Luego tejido muscular también, tejido óseo, un crecimiento, y posteriormente ya más tardío el crecimiento del tejido reproductor, que va a ocurrir cuando ya empieza el amor sexual, y el tejido graso, que va de la mano con el tejido reproductivo. Algo que voy a mencionar aquí, después les voy a explicar por qué, lo importante que es el peso a la 5ª semana. Todos los pesos son importantes durante el periodo de levante, pero si decimos que uno más importante aún es el de la 5ª semana, uniformidad pre-transferencia, previo a la transferencia, post-transferencia o previo al estímulo lumínico, 16-17 semanas. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un buen levante? Vamos a tener un problema en el desarrollo óptimo de los tejidos. Vamos a tener generalmente lo que se ve, los pesos van a ser menores al estándar durante las primeras 5 o 6 semanas y posteriormente, por diversos motivos, el crecimiento va a ser mayor y vamos a superar al estándar. Pero ese crecimiento, como ya muchos lo saben, va a ser más que nada dado por el tejido graso y por el tejido reproductor, obviamente, porque sí o sí va a haber un desarrollo del aparato reproductor. Pero no va a existir una compensación de tejido esquelético, de tejido muscular o de los órganos. Por supuesto que no. ¿Por qué el peso de las 5 semanas es tan importante? Este es un trabajo que se puede encontrar en un paper de Carrizo Lozano del 2007, en que aquí se quiere buscar una correlación entre pesos y resultados productivos. En este caso, buscaron los pesos, son datos de campo, peso a la 5ª semana, peso a la 10ª semana, peso a las 16 semanas y uniformidad a las 16 semanas. Y obviamente, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que es una elevadísima correlación del peso a las 5ª semana con algunos de los parámetros productivos, como persistencia, viabilidad a las 60 semanas, viabilidad a las 72 semanas, producción hasta las 60 semanas, producción de 60 a 72 semanas y hasta 72 semanas. Pueden ver que la correlación es altísima. También existe una correlación de la uniformidad a las 16 semanas con los parámetros productivos. Por lo tanto, si me preguntan cuál es el peso que sí o sí tenemos que tener, son todos los pesos. Pero si tenemos el peso a la 5ª semana, lo más probable es que vamos a tener todos los otros pesos, salvo que cometamos errores muy graves o enfermedades. Todos los otros pesos de levante van a estar buenos. Y uniformidad, que no se nos olvide. Entonces, ¿por qué muchas veces son casas genéticas muy insistentes con el peso de la 5ª semana, sobre todo nosotros, es por este motivo. Como les mencioné, como se ha visto antes, se describe el desarrollo de tejido, el desarrollo corporal tetrafásico por fase. Es indispensable que la alimentación en crianza sea por fase, porque si lo hacemos por fase, vamos a formular de acuerdo a las necesidades particulares que existan en ese periodo. Por ejemplo, las primeras 3 semanas, el desarrollo que vimos de los tejidos del sistema digestivo, sistema inmune, junto con el tejido óseo y muscular. Y así con las otras 3 etapas en la vida. Así con las otras 3 etapas importantes, sin considerar la 4ª etapa, que es el prepostura de desarrollo reproductivo. Las primeras 5 semanas, como recién lo mencionamos, es un periodo de vida fundamental para las aves que muchas veces se deja de lado. Son innumerables las ocasiones que uno ve que los pesos de la 5ª semana no se logran por principalmente factores de manejo. Porque no le toman el peso a lo importante que es eso en la vida del ave. Nuevamente, peso y uniformidad son tremendamente importantes.
peso y uniformidad hay que medirlos constantemente, semanalmente durante el levante y durante las primeras semanas de producción también, hasta las 30 semanas ojalá. Y el consumo de alimentos, porque tenemos que tener un consumo de alimentos adecuado para poder sustentar el desarrollo óptimo del sistema. El consumo de alimentos, aquí podemos ver cuál es el patrón del consumo de alimentos. Primero sube rápidamente hasta que a las 12 o 13 semanas sigue creciendo pero muy lentamente. Y luego cuando existe ya el desarrollo reproductivo y empieza a producir el ave, puede empezar a producir, nuevamente el consumo de alimento aumenta. Aquí vemos que el consumo de alimento durante las primeras semanas es vital para poder sustentar lo que ya se mencionó anteriormente, el desarrollo óptimo de cada uno de los tipos de tejido. Si tenemos un consumo inferior durante las primeras semanas, por factores de manejo, programas de vacunas muy intensos, densidades de comederos no adecuadas, que después las tenemos más adelante, vamos a tener un consumo de alimento menor, por lo tanto probablemente el desarrollo corporal se altera. ¿Y qué factores nos puede estar afectando el consumo de alimentos? Temperatura, espacio de comedero, espacio de bebedero también, manejo de la alimentación, los programas de alimentación, las frecuencias de alimentación, la calidad del alimento, la sanidad y entre otros factores de manejo. Aquí yo me voy a enfocar no se ve la foto, aquí me voy a enfocar en el espacio comedero porque yo he visto muchas veces problemas en que no existe el espacio adecuado comedero durante las primeras 5 semanas. Este es un estudio de 1994 en que se compararon 3 diferentes espacios de comedero desde la cuarta hasta la semana 18 y se pueden ver que en la semana 18 el peso corporal está directamente relacionado con el espacio comedero. A mayor espacio comedero, mejor peso, por lo tanto mayor, a partir de la semana 12, mayor, en teoría mejor producción, mejor persistencia debería tener esa ave. Este es un caso de campo que sucede en un país de Sudamérica, en que ellos, en verdad, no hicieron la prueba, sino que compararon. A ver si les puedo explicar esto. Este es el efecto del espacio comedero sobre el peso corporal. Las semanas son 6, 9, 12 y 15. El valor de acá, de 2, 3, 4, 5, 5, 6, corresponde a, por ejemplo, 2 es que duplicó el peso de la cuarta semana. A la semana 9 triplicó el peso de la cuarta semana. A la semana 15 quintuplicó. Y este cambio 7, 5 y 4 significa, por ejemplo, que la semana 4 logró el espacio comedero adecuado, que en este caso me parece que eran 5 centímetros por lado, 6 centímetros por lado, pero bueno, el espacio adecuado. En la línea naranja se realizó eso a la semana 5 por problemas de personal u otros, y la línea azul que a la semana 7 recién se logró pasar al espacio comedero adecuado. Se puede ver claramente el efecto que tiene el espacio de comedero sobre el peso corporal, siendo más evidente la semana 15, obviamente. Por lo tanto, si comparamos las aves de la línea verde, naranja y azul, la de la línea azul deberían presentar menor persistencia, menor producción, mayor mortalidad y peor calidad de cáscara. Es súper importante el espacio comedero. Aquí una tabla para resumir, comparando la diferencia de peso entre aves que se alojaron con la densidad adecuada a la quinta semana versus séptima semana, cuarta versus séptima o cuarta versus quinta, y si se mide el peso a la semana 6 o 15, se puede ver que aquello que se realizó adecuadamente entre la tercera y en este caso la cuarta semana de edad ya tuvo el espacio comedero adecuado, presentan pesos mucho mayores que aquellos que se demoraron incluso una semana. Aquí fueron 3 semanas. Por eso insisto en la importancia de mantener un espacio de comedero adecuado. Se habló del peso corporal, pero ahora vamos a hablar. ¿Qué es lo que nos afecta la uniformidad? ¿O qué nos podría producir un lote de uniforme? Altas densidades, como lo mencioné,
menor espacio de comedero, menor espacio de bebedero, sistema de alimentación y bebederos inadecuado, deficiente, que no se le esté dando el alimento libre, etc. Y obviamente la sanidad nos va a producir un lote desuniforme. Que produce un lote desuniforme, un retraso en el inicio de producción, van a haber algunos. Y hay un pico de producción desuniforme. ¿Por qué? Porque van a haber algunas que tienen un buen peso, que van a picar antes, y otras que tienen un mal peso, que se van a demorar. Entonces podríamos ver un tipo curva sismoidea. Y obviamente esto va a afectar calidad de la cáscara, mortalidad, por prolapso especialmente. Si sumamos desuniformidad con bajo peso, esos son los ingredientes de sal. Y un tamaño muy disparejo por la desuniformidad del lote. Y una herramienta que podemos tener para ver que nuestro lote esté bien es el emplume. Aquí se puede mostrar cuántas son las semanas que nos esperaría la primera muda, la segunda muda y la tercera muda. Si vemos que estos tiempos no se están cumpliendo, es porque tenemos algún problema de manejo o nutricional en el lote. Generalmente van asociadas a desuniformidad y bajo peso, obviamente. Por último, en growing, ¿cuáles son los puntos clave? Un programa de luz adecuado que va a depender de nuestras necesidades, de nuestro mercado objetivo. Nunca incrementar las horas luz durante el crecimiento, durante el levante, eso es clarísimo. Los pesos siempre tienen que estar en o sobre la tabla, junto con buenas uniformidades. Especialmente nos tenemos que enfocar en los quinta y sexta semanas, porque repito, muchas veces se nos olvida lo importante que es el peso en las primeras 5 semanas. Y nos quedamos contentos con que tarde durante el levante ya logramos los pesos y estamos bien, pero el daño ya se fue generado. Siempre uniformidad sobre 85%, yo sé que esto es difícil, y ojalá sobre 90%. Espacio de comedero y bebedero lo antes posible. Tener lo antes posible 3 semanas los espacios que son los recomendados. Evaluar en pluma y muda natural de pluma, que es otra herramienta junto con el peso y la uniformidad que nos permitirá ver cómo va el lote. Ahora pasamos al último periodo del levante, está ya justo antes de las conclusiones. Yo lo llamo Green Period, que es de 9 a 15 semanas. ¿Cuál es la clave de qué? Tenemos que mantener la ganancia de peso y desarrollo. Tenemos que asegurar que seguimos en la curva o sobre la curva. Lo importante de este periodo es que nosotros tenemos que preparar la capacidad de ingesta para inicio de postura y pico productivo. Un desafío enorme a la vez. Y sigue creciendo, pero a su vez ya está empezando a producir huevo. No solo el huevo, también está aumentando el tamaño del huevo, no solo la producción en sí. Con necesidades de mantención cada vez mayor porque es una vez más grande. Y junto con eso tenemos que preparar las aves para el periodo de producción. Esa preparación va de la mano con la capacidad de ingesta. Las cosas que aquí, para repetir, lo importante es el peso corporal. Aquí la ganancia porcentual será menor si la comparamos con las semanas anteriores, pues sobre todo las primeras 5, 6, 7 semanas, que porcentualmente se gana mucho. Existe, como lo mencioné, la deposición grasa. Esa deposición grasa es necesaria porque va de la mano con el desarrollo del aparato reproductor. Pero que no nos engañemos que esa deposición grasa es cuando nos aumenta el peso, si nos aumenta el peso y compensamos peso, va a ser netamente por grasa, que no es lo adecuado. Y también nos podría llevar a prolapso después de picaje en producción. Como mencioné ahí, la grasa es necesaria para los picos de producción. Aquí vamos a utilizar una dieta más diluida. Ya aquí la energía, anteriormente la energía no era limitante del consumo, pero ahora la energía es limitante, entonces podríamos utilizar dietas más diluidas para aumentar el consumo y junto a dietas más diluidas para estimular el apetito. Nuevamente vamos a ver la curva y nos estamos enfocando en ese periodo en que ya todavía existe, se puede ver que todavía existe desarrollo de tejido esquelético pero en menor grado, al igual que tejido muscular en menor grado. Y ya en este periodo, no sé si lo mencioné, ¿no? Ya en este periodo, entre las 12 y 13 semanas, ya termina el desarrollo óseo, ya no existe mayor desarrollo óseo. O sea, si durante las primeras 12 o 13 semanas cometimos errores que nos impactaron el desarrollo del esqueleto, vamos a tener
con seguridad problemas de calidad de cáscara, persistencia y prolapso y picaje en el futuro. Por lo tanto, todavía entre 9 y 15 semanas tenemos que mantener un buen consumo y un buen crecimiento. Esta es una tabla de la nueva guía que podemos ver la meta de la quinta semana, la meta de las 16 semanas. Repito, siempre tenemos que estar sobre la tabla con una uniformidad muy buena. Y las tres fases de alimentación que van de la mano con las diferentes etapas de desarrollo de tejido. Y aquí se le agrega el prepostura, que ya va de la mano con el desarrollo del tejido reproductivo y hueso medular, que corresponde a otra charla. Insisto, el peso de la quinta semana, las fases de la alimentación son muy importantes durante todo el periodo de levante. Siempre tenemos que hacer peso y uniformidad semanalmente, porque ese es el método más objetivo en que vamos a ver cómo va nuestro manejo. Si estamos manteniendo el potencial productivo del ave. Como mencioné, tenemos que estimular la capacidad de consumo pensando en inicio de producción. Inicio de producción por transferencia, finalmente va un nuevo galpón con nuevos equipos. Junto con el inicio de producción sigue creciendo el ave, sigue aumentando también su necesidad de mantención y empiezan a aumentar obviamente las necesidades de producción. Va a producir huevo, va a aumentar la masa de huevo. Y eso es una de las únicas formas en que podemos ayudar al ave, es que le hayamos entrenado a aumentar su capacidad de ingesta durante este periodo, que es un periodo clave en que nosotros podemos hacer eso. Tienen que ser dietas de baja densidad de alta fibra. Otra clave son los programas de alimentación. Aquí podemos ver una foto. Entonces aquí se puede ver cómo se ve una molleja con un entrenamiento, se ve bien formada y sin ningún entrenamiento de ingesta, en que no existe el mismo desarrollo. Esto se logra con dietas de baja densidad alta en fibra, con programas de alimentación, entre otros. Y es un programa de alimentación que nosotros sugerimos a partir de las 10 semanas. El 50-60% del alimento tiene que quedar en la tarde, y esto se tiene que quedar después en producción, obviamente. Tenemos que dar una hora con un nivel muy bajo de alimento en los comederos y posteriormente tratar de dar el 50-60%. Al hacer esto, nosotros vamos a estar estimulando el consumo. Y ya la vamos a adaptar para hacer, ojalá, este tipo de alimentación o ad limitum, o este tipo de alimentación en producción en que las aves necesitan ir a acostarse con alimento en el buche, con alimento en el estómago, con partículas de calcio. Muchas veces uno encuentra que o hace lo contrario, o dar principalmente el alimento en la mañana y en la tarde menos cantidad de alimento, o algo peor, que se les acaba el alimento a las 12 del día, a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, y después se van a ir a acostar sin alimento ni partículas de calcio en la molleja, y eso es perjudicial. Esta es una breve habla yo no voy a hablar de nutrición porque espero que en el futuro el nutricionista HN nos haga un webinar sobre nutrición, pero aquí se describen las 3 etapas de alimentación durante crianza. La alimentación starter, las primeras 3 a 5 semanas, después el alimento de crecimiento de 5 a 10 semanas, y después el alimento de desarrollo. El alimento starter son dietas altamente densas, con materiales muy digeribles. Si bien es una dieta cara, pero esto nos va a ayudar a tener las bases de, tal como mencionaba, un buen esqueleto, un buen desarrollo muscular, un desarrollo óseo, y siempre tiene que haber alimento disponible. Después crecimiento, cambia un poco la dieta, no son tan densas, pero va a seguir soportando el desarrollo esquelético y óseo, y ya en el desarrollo nosotros tenemos que enfocarnos, si es que estamos con buen peso, si es que mantenemos una curva adecuada, con dieta un poco menos densa, con fibra, pero enfocándonos en entrenar del ave a estimular el inicio del periodo productivo. ¿Cuáles son los puntos clave? Asegurar una correcta ganancia de desarrollo corporal, estimular la capacidad de consumo de las aves, y obviamente ya en esta etapa o antes ya partimos retirando las aves que ya no están productivas. Entonces en este periodo
estimular capacidad de consumo y obviamente sin perjudicar el desarrollo de la ganancia de peso. Por eso las conclusiones: el levante es la etapa más crítica en el ciclo productivo, ya vimos por qué. En el levante se genera la base tanto de los tejidos como vimos, pero de tener una ave que nos va a poder expresar el máximo potencial genético. De especial importancia son las primeras 5 o 6 semanas, junto con todas las semanas, repito. 5 a 6 semanas son importantes por los tipos de crecimiento que existen y siempre tener peso y uniformidad semanalmente. Y los puntos clave, por nombrar algunos: siempre hacer un checklist previo al alojamiento, programa de luz de acuerdo al objetivo que cada uno tenga, que cada empresa tenga, el objetivo de mercado y a los desafíos que uno tenga en Levante. Tener una excelente viabilidad la primera semana, tener pesos semanales, duplicar el peso la primera semana, los espacios de comer y beber obtenerlos en el estándar lo antes posible, a las 3 semanas, por ejemplo. Peso la quinta semana es muy importante, siempre uniformidad es mayor al 85%. Entrenar la capacidad de consumo entre las 10 y 16 semanas, porque esto va a ser vital para tener un buen inicio de producción, para no tener estas bajas en la producción que suelen suceder. Va al pic, después se pone una bajada y después sube, va muy relacionada a que la no tuvo la capacidad de consumo, si la dieta está bien, para sustentar el crecimiento, producción y tamaño de huevo. Y obviamente la alimentación por fases, que no solamente se restringe en crianza, levante, también tiene que ser por fases en producción. Nuevamente, pesos y uniformidad semanalmente, porque es el método más objetivo para saber que estemos haciendo las cosas bien. Muchas gracias por su tiempo, espero que hayan disfrutado esta charla. Disculpo por la interrupción de mi hija.